ha sido este año. Luego hay que ver qué piensa la SAT para medidas adicionales para mejorar su eficiencia. Hasta el momento el incremento de ingresos que está teniendo es por la recuperación de cobros por la vía judicial, pero eso no dura para siempre, eso es algo temporal, así es que tendrá que buscar medidas alternativas la SAT para ser más eficiente y continuar logrando mejores niveles de recaudación. Eric, ¿usted cree que se cumplieron los objetivos del llamado presupuesto abierto, con estos 15 talleres, con mesas de discusión, donde todos los sectores podían opinar y dar sus lineamientos en relación al tema del presupuesto? ¿Ayudó o no ayudó para esta propuesta que finalmente llega al Congreso? Fue una cuestión simbólica. Los sectores fueron invitados a escuchar los planteamientos de los funcionarios. Prácticamente los funcionarios llegaron todos a plantear sus necesidades de más presupuesto, pero realmente no hubo una discusión concreta de medidas específicas para hacer más eficiente y transparente el gasto en ninguno de los casos. Ahí está el Ministerio de Comunicaciones, está el Ministerio de Salud, que son los dos que tienen los mayores incrementos, pero realmente nunca ha habido en ningún momento una discusión de cómo hacer más eficiente, transparente ese gasto y superar las irregularidades que se dieron en el gobierno pasado. De no aprobarse el presupuesto, ¿cuáles son los riesgos para el país si nos quedamos con el presupuesto de este año? Bueno, los incrementos que planteó el ministro no se darían porque tendría que prevalecer el techo presupuestario de este año, pero lo único que afecta, realmente la Constitución tiene esa cautela, prevé el mecanismo, sigue vigente el de este año, la recaudación prevista, pues eso depende de la SAT, no depende de finanzas, y el endeudamiento es el que tendría que negociar el gobierno con el Congreso para que se lo aprueben como lo hizo este año. Por último, ¿cree que está el marco dado por la coyuntura que está atravesando el Congreso de la República, lo que ha pasado en este año, para una discusión sana, una discusión productiva del presupuesto? Lamentablemente no. Lo que hemos visto del Congreso en estas semanas claramente indica que nada en el Congreso ha cambiado, la situación sigue la misma. El Congreso es un ámbito muy perverso para la discusión sana del presupuesto. Hay mucho interés oscuro todavía en los diputados distritales. El listado geográfico de obras es el tema más apetecido por ellos, precisamente porque ahí inicia la repartición de intereses económicos, destino contratistas y todo ese asunto que oscurece una discusión, y vemos que la dinámica en el Congreso sigue la misma, y prueba de ello pues es que Rabel sigue siendo diputado, ¿verdad? Le agradecemos muchísimo a Eric Coyoy, analista económico, integrante del G40, muy importante y valioso su aporte. Esta noche nos queda un bloque todavía para seguir hablando del presupuesto y el análisis que se está haciendo en el Congreso de la República. Volvemos, ya estamos listos para este último bloque con ustedes. Llegamos al último bloque de desafíos, esta noche hablando del tema presupuesto. Hemos tenido distintos puntos de vista, hace instantes un representante del G40 hablando sobre la postura de los analistas económicos y exfuncionarios sobre el tema. También un diputado hoy en el Congreso de la República, vicepresidente del Congreso, para hablar de la postura de la bancada y de cómo está la discusión. Pero también hoy tenemos a un analista económico independiente, Samuel Pérez Álvarez, a quien le damos la bienvenida a este último bloque. Samuel, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Llegamos todos los años a la discusión del presupuesto y surgen los mismos interrogantes, las fuentes de financiamiento, el endeudamiento y todo lo que implica una discusión que siempre termina en lo mismo. ¿Cuál es tu impresión de cómo está el tema del presupuesto este año? Bueno, el presupuesto todos los años genera escozor, genera debate. Este no es un presupuesto realmente exagerado, digamos, el aumento no es ni siquiera del 10%, es digamos un presupuesto bastante conservador. El problema es que no tenemos un plan de gobierno, digamos una estrategia general que justifique realmente en qué vamos a priorizar, pues todo lo que vayan a hacer en todos los presupuestos no se puede decir, bueno, esto responde a nuestro plan de gobierno, a la estrategia general, no, porque no existe. Entonces, ese es un problema muy grave en el presupuesto. Este llamado presupuesto abierto en la previa de discusión con talleres y todo lo demás fue algo más simbólico, quedó solo en una buena intención, finalmente se vio reflejada en la propuesta que envía el Ejecutivo al Congreso. Bueno, sí se mencionaron algunas prioridades, digamos, salud, se priorizó definitivamente seguridad, digamos, el Ministerio Público, el OJ recibieron
más presupuesto. Sin embargo, no es algo realmente vinculante, ¿verdad? Se llegó al diálogo, se escuchó cómo los ministros pedían más techo, sin embargo, algunos no especificaban vamos a utilizar este aumento específicamente en estos programas, sino que simplemente pidieron más techo. Es más bien como abrir el debate que tienen los ministros a lo interno. Creo que es un buen ejercicio como un primer paso para empezar a hacer más transparente la forma en que se toman decisiones en el gobierno y cómo se está priorizando. ¿Cuáles serían tus sugerencias para que este presupuesto fuera el que más pueda adecuarse a la realidad del país en todos los sentidos, ¿no? Económica y social? Bueno, no es un presupuesto, digamos, técnicamente insustentable, ¿verdad? Ajá. Sino que tiene algunos problemas. Yo mencionaría, por ejemplo, las relaciones comerciales por la economía en general global. Tiene efectos negativos en cuanto a una disminución en el IVA, exportaciones e importaciones, que pueden afectar las estimaciones de recaudación que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria. Sin embargo, tiene cosas positivas, como por ejemplo que ya se empieza desde enero a obviar el secreto bancario para fines fiscales, que eso también puede mantener una tendencia alcista en la recaudación tributaria de la administración. Entonces, no es que esté necesariamente desfinanciado, por ejemplo, el déficit sigue siendo la deuda, perdón, sigue siendo manejable, el gasto sí debiese optimizarse, creo yo. Creo que no se está viendo claramente en qué se está utilizando y mecanismos de rendición de cuentas para poder decir, bueno, sí estamos teniendo resultados perceptibles, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en el Congreso de la República? ¿Cómo está la situación? La discusión establecida con otras muchas situaciones generadas justamente por el acontecer en la coyuntura política del país. ¿Está realmente el esquema dado? ¿Va a pasar como todos los años que casi en el último minuto que indica la ley se aprueba el presupuesto? Es más probable que no pase el presupuesto y eso sí es peligroso. Que nos quedemos con el presupuesto actual. Que nos quedemos con el actual y eso sí es peligroso. ¿Por qué? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, nosotros tenemos una planificación que debe ir adecuándose a la realidad. Primero, un presupuesto que no se aprueba se vuelve peor porque por términos inflacionarios no es que tengamos el mismo monto, sino que tenemos realmente menor cantidad real de dinero para poder ejecutar. Entonces, eso es malo. Y segundo, ya no podemos darle prioridad a lo que ya vimos en un año que estaba fallando, ¿verdad? No se puede cambiar nada porque tiene muchas rigideces. Entonces, si se queda el anterior, esos son problemas serios en el presupuesto. Y realmente no se ve una correlación de fuerzas dentro del legislativo para que la bancada oficial tenga el poder de impulsar el presupuesto que le presenta el Ejecutivo. ¿De aprobarse el riesgo de endeudamiento es mucho? No es realmente mucho en comparaciones internacionales ni en términos de que sea manejable o inmanejable. No se ve como que fuera inmanejable. ¿Cuál es tu lectura del escenario que puede darse después de la fecha límite para la aprobación del presupuesto? Bueno, hay varias cosas que se conjugan porque esa fecha límite a finales de noviembre también tiene otra importante ley económica que es la ley de competencia que debiese aprobarse ahí. Entonces, la discusión va a ser interesante y vamos a ver cómo sigue después de esa fecha, ¿verdad? Bueno, te agradezco muchísimo, Samuel Pérez Álvarez, analista económico independiente. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Una buena manera de entender cómo está el tema del presupuesto en el país. Soy Ricardo García Santander, un gusto que nos haya acompañado. Se nos va el tiempo, pero siempre nos damos la oportunidad para hablar de los grandes temas de la economía guatemalteca. Hasta la próxima.